Ellos no amaban a su prójimo de esa manera. A ellos no les importaba violar pues la palabra de Dios. Número 4. Su crítica demostraba que en su corazón las posesiones materiales eran más importantes que la adoración de Dios. Ya establecimos que este derramamiento del perfume era un acto de adoración que estaba llevando a cabo María. Y a ellos les importa más la posesión material de ese perfume que el acto de adorar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tentados y a veces hasta hemos sucumbido a la tentación de no adorar a Dios y de poner a otras cosas antes de Dios? El trabajo, las cosas antes de Dios. Pero es que tengo que ir a trabajar, porque si no voy a trabajar me van a correr. Es el único trabajo que hay en Santiago, seguramente, ¿verdad? Y además, Dios es un Dios incapaz, un Dios chiquito, que no puede conseguirte un trabajo. No, y además, como está tan lejos, no te va a oír cuando le pidas a Él ayuda. Y seguramente Dios no puede ver desde allá, desde el cielo, hasta acá, lo que tú estás pasando. Y además Dios sí se va a dar cuenta de que no viniste a la iglesia, de que no le sirves a Él, de que no te entregues a Él. Obviamente, hablo en extremo sarcasmo. Es más, tan molestos estaban estos hombres con las acciones de María, que el versículo 5, miren con qué palabras termina. Y la reprendían. No solamente la criticaban por haber adorado a Jesús de esa manera, pero la reprendían. Esta es la palabra embriomaomai. Esta palabra literalmente quiere decir bufar de coraje. Estaban bufando como si fueran bueyes, toros. Estaban regañándola severamente. No simplemente era una crítica a voz baja, era un regaño. Era uno de esos regaños que dice: ¿qué tienes en la cabeza, mujer, hombre? ¿Por qué eres tan mensa? Mira qué desperdicio hiciste. Pero luego viene la apología. Cuando hablamos de apología, hablamos de la defensa. La defensa del Señor Jesús. Pacientemente Él escucha a estos hombres impertinentes e insensibles que tratan a esta mujer con tanta indignación, cuando ella todo lo que ha hecho es adorar al Dios del universo, y comprueba en su gran amor, su gran compasión por aquellos que le adoran con fe no fingida, por aquellos que le adoran con un amor sin límites. Porque el Señor habla y les da una apología tremenda, los pone en su lugar, pero de una manera tan amorosa. Y en el proceso nos enseña unas verdades maravillosas. Comienza el Señor hablándoles en el versículo 6 y les dice: pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la amonestáis? Buena obra ha hecho conmigo. La palabra molestáis es copos. Copos.
Es interesante que el Señor use esta palabra porque esta palabra significa literalmente cortar, restar fuerza, turbar o perturbar. Así que el Señor ve el regaño de parte de estos hombres como si ellos la estuvieran cortando a pedazos, como si hubieran tomado un machete y la estuvieran cortando en pedazos, como si estuvieran drenándola a esta mujer de fuerza. Jesús ve la murmuración de parte de estos hombres en contra de María como un acto abusivo, y Él quiere que ellos paren. Sin embargo, hay que descansar tranquilos, sabiendo que no es que Jesús no se hubiera interesado en los pobres. ¿Ustedes creen que Jesús no se hubiera interesado en los pobres? Claro que sí. Pero a la misma vez, Jesús de ninguna manera menosprecia o reduce o rebaja la importancia de darles a los pobres. Pero, como digo, a la misma vez, Él habla de algo más importante. Él exalta lo que la mujer ha hecho, aplaude lo que ella hizo por Él. Ella ha hecho una obra kalos. ¿Una obra kalos? Sí, una obra buena. Obra kalos, obra buena. Una vez más, literalmente una obra noble, una obra valiosa, una obra virtuosa, una obra hermosa, pero más que nada una buena obra. Eso es lo que Jesús pensaba de la acción de María. Y con buena razón. Después de todo, María le había adorado. Ella había rendido, había entregado lo que probablemente consistía la totalidad de sus riquezas. Y si tenía más que eso entre sus haberes, por lo menos lo que María le había entregado, de seguro lo que María le había entregado, era el equivalente del salario de todo un año. Como que me da tentación preguntar, y como que voy a sucumbir a la tentación, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Aquí está todo mi salario de un año para ti. Uy, uy. Y nos da risita, estoy seguro. Eso es lo que hizo María. Dio el salario de todo un año a Dios. Enseguida el Señor les da un bombazo. Les dice, básicamente, no sean hipócritas. O dicho más coloquialmente, más callejeramente, no sean payasos. Porque a los pobres siempre los tienen con ustedes, siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. La primera parte de esta declaración o esta afirmación de parte de Jesús proviene de Deuteronomio 15, versículo 11, y es bastante fácil de entenderse, porque a los hombres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien. Eso es fácil de entender, muy fácil de entender. Jesús está enseñando que el demostrar bondad al darle a los pobres definitivamente es una prioridad para ti y para mí. Ayudarles a los pobres definitivamente es una prioridad para ti y para mí como creyentes. Pero el darle a Dios adoración, el darle a Dios alabanza, esa es la prioridad máxima. La prioridad suprema, la prioridad única, la prioridad superior, la prioridad que está por encima de todas las prioridades.
Me pregunto, ¿estoy comunicándome con ustedes? ¿Y se dieron cuenta del contraste que hace Jesús? Los discípulos siempre tendrían a los pobres, pero no siempre lo tendrían a Él. No, a lo mejor alguno dice, oye, espera un momento, pastor. ¿Qué es este asunto de que no siempre le tendrían a Él? Textualmente, pero a mí no siempre me tendréis. El Señor una vez más está trayéndoles cara a cara con la realidad de su cada vez más cercana hora de su muerte. Ustedes recordarán que Él les había hablado acerca de su muerte. Nos lo documenta Marcos en 8:31 al 32, en 9:31 al 32 y en Marcos 10:32 al 38. Ahora, era la costumbre judía de ungir a los sacerdotes y a los reyes para su servicio, de ungirlos con aceite. De igual manera a los muertos se les ungía, pero a ellos no se les ungía con aceite. A los muertos se les ungía con especies aromáticas y luego eran envueltos y puestos dentro de la tumba. Ahora, quiero que todo el mundo vaya conmigo para que desentuman el brazo en las manos. Vayan conmigo todos juntos a Marcos capítulo 16 por un momento. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 juntos. Síganme con su vista a leer Marcos 16, 1 y 2. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Ahora, ¿ven lo que acaba de pasar aquí según Marcos 16, 1 y 2? El cuerpo del Señor no fue ungido con especies según la costumbre de los judíos. ¿Por qué? Porque el día del reposo, después de que Cristo muere, el día del reposo estaba ya por comenzar. Cristo muere a las 3 de la tarde y el día del reposo comienza a las 6 de la tarde. Tenían que bajar su cuerpo, envolverlo, o más bien ungirlo bien con las especies, envolverlo y meterlo en el sepulcro. Pero ¿qué pasa? No tienen tiempo de ungir el cuerpo con las especies, tienen que simplemente bajar el cuerpo y meterlo rapidito, meterlo de carrera en la tumba. Por eso es que estas mujeres que lo seguían, que eran parte de su caravana, van a la tumba después de haber comprado las especies y buscan en ese domingo por la mañana ir y ungir el cuerpo de Cristo para así cumplir la tradición judía de que todo cuerpo muerto debe de ser ungido y finalmente dado de sepultura. Pero claro, ustedes saben lo que sucede a continuación. Ellas llegan a la tumba y no envuelven el cuerpo. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Pero bueno, volvamos a nuestro pasaje. Vamos otra vez a Marcos 14, porque quiero que notemos algo. Quiero que notemos cómo la mano de Dios tan perfectamente, tan providencialmente está involucrada en la muerte, sepultura de Jesús. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de cómo es Dios quien lleva a Jesús a la muerte? No fue Judas y su traición, no fue el Sanedrín y su complot, no fueron los soldados romanos que le metieron los clavos o que le traspasaron con la espada o con la lanza. Lo que Jesús está diciendo en el versículo 8, miren aquí por favor, versículo 8. Ella ha hecho lo que ha podido. María se ha anticipado a ungir mi cuerpo para ¿qué? La sepultura.
Así que parece, según las palabras de Cristo, que María era toda una teóloga. Era una mujer entendida en cuanto a las Escrituras. Era una mujer que comprendía lo que el Señor había dicho en el pasado acerca de su muerte. Entendía todo esto y por lo tanto ella se anticipa. Y ella unge al Señor con las especies, más bien con la especie, con el nardo carísimo. Especie más cara que quizá con lo que lo hubieran ungido normalmente. ¿Por qué? Porque eres el Señor, porque eres superior a cualquier otro cuerpo que se iba a sepultar. A Él se le da una especie especial. Los discípulos, por el otro lado, resisten la idea. Resisten la idea de la muerte de Jesús porque ellos tan determinados estaban en que Él estableciera su reino de inmediato. Pero démonos cuenta, una vez más, que Él no fue ungido con aceite, sino más bien Él fue ungido con el nardo. Y Jesús dice que tal ungimiento era una anticipación para su sepultura. Así que el cuerpo de Jesús, al llegar a la tumba en ese viernes fatídico, no necesita ser ungido ya más para ser introducido a la tumba. ¿Por qué? Porque ya fue ungido días anteriormente de parte de María. Ya no necesitaba ser ungido. Ya había sido ungido. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que está pasando aquí? Esta mujer es una gran mujer porque participa en la historia de la salvación del hombre. Esta mujer tiene un papel importantísimo. A ella se le dio el privilegio de ungir el cuerpo de Jesucristo, el Salvador del mundo. Ese es un privilegio que a nadie más se le dio. Ella solita ungió el cuerpo de Dios encarnado. Finalmente, consideremos lo que el Señor dice acerca del acto de adoración de parte de María. Versículo 9. Y en verdad os digo, donde quiera que el Evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Tremendo. Jesús y su promesa profética de pronto son cumplidas. Se ha cumplido la promesa profética de Jesús en torno a María, ¿no es así? Su acto amoroso de alabanza recibió reconocimiento delante de Dios y delante de los hombres. Y como resultado, donde quiera y cuando sea que el Evangelio se predica, este acto amoroso de adoración de parte de María para con su Señor es enseñado. Es más, estamos hablando de ese acto hoy mismo. Ahorita se está cumpliendo la profecía de Jesucristo. ¿Se imaginan qué precioso es estar en la presencia de Dios y los hermanos? Ahorita ustedes han sido partícipes junto conmigo del cumplimiento de la profecía de Dios. ¿Acaso no nos sentimos privilegiados? ¿Qué nos enseña esto? Bueno, nos enseña, para principiar, que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Esto nos debe de dar ánimo. A ti y a mí, que estamos pasando por problemas, por dificultades, por ataques, por problemas de toda clase, nos debería de dar ánimo y comprender que Dios siempre cumple sus promesas. A lo mejor no en este momento, a lo mejor no mañana, a lo mejor no la semana que viene, a lo mejor no el mes que entra, a lo mejor no el año que viene, pero Dios siempre cumple sus promesas.
Eso es tremendo. Eso es increíble. Además, nos enseña que tan altamente Dios valora nuestro sacrificio de alabanza, de adoración para con Él. Dios altamente valora el hecho de que tú y yo le adoremos a Él. Este acto de adoración que lleva a cabo María, algo tan sencillo, romper un frasco y vertirlo sobre su cabeza, eso Cristo dice, eso es lo que yo honro, eso es lo que es importante para mí. En mi juicio no es tanto lo que danzas o saltas o gritas o aplaudes para mí, no es tanto lo que dices ser para mí lo que importa, sino lo que importa es dónde está tu corazón y qué te lleva a hacer tu corazón para mí. Este acto de adoración fue suficiente para que Dios hiciera que esta mujer fuera reconocida, fuera loada, fuera aplaudida por generaciones tras generaciones tras generaciones, inclusive hasta llegar al día de este domingo, donde estamos aquí diciendo, wow, qué dulce de parte de María, y qué acto de sacrificio, qué acto de amor, qué acto sacrificado de parte de esta mujer que adora a Dios. Ahora, queremos adorar a Dios no para ser reconocidos, esa no debería de ser nuestra motivación, porque entonces ya estaríamos como Judas, buscando la conveniencia, buscando ser avariciosos. Pues yo voy a hacer más actos de adoración para que a mí me reconozcan más. No, ese no es el punto. El punto es que la adoración de Dios es más importante que cualquier otra cosa que hagamos en la vida. La vida no es un asunto de cuánto poder podemos tener, no es un asunto de cuánta posición podemos lograr en el mundo, cuánto reconocimiento, cuántas posesiones podemos tener. De eso no se trata la vida, de cuánta educación, de cuánta fama, de cuánto dinero, de cuánta nada de eso. Miren, ya vimos la semana pasada que el propósito de nuestra existencia misma, el propósito para tu vida y para la mía, el propósito con el cual Dios te creó a ti y me creó a mí, es para que le diéramos adoración a Dios. ¿Se acuerdan cómo vimos en Juan 17, 1 y 2? Y versículo 6, y versículo 9, y versículo 24, de que Dios nos dio a Cristo como una dádiva de amor, como un regalo de amor, para que Él tuviera adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Todo lo demás que tú y yo hagamos en este mundo, escúchame bien, todos los demás logros que tú y yo podamos tener, todos los demás alcances que podamos alcanzar, todas las demás posesiones que podamos tener, toda la demás fama que podamos obtener, todo lo que somos o pudiéramos ser en este mundo, palidece en comparación a la importancia de darle adoración a Dios. No hay nada más importante que darle adoración a Dios. Eso nos debería hacer querer venir a la iglesia más para adorar a Dios juntamente con nuestros hermanos. No debería de haber prioridad mayor que venir a la iglesia a adorar a Dios juntos con los hermanos, porque ese es el más grande privilegio y el más grande propósito con el cual tú y yo fuimos creados, de adorar a Dios. Nuestra prioridad no debería de estar puesta en tener una educación, aunque eso es bueno. Nuestra prioridad no debería de estar puesta en tener un buen trabajo, aunque también eso es necesario. Nuestra prioridad no debería de estar puesta en estar casados y en tener hijos, y en tener casas, y en tener carros, y en tener papeles para estar aquí legalmente en este país. Nuestra prioridad debe de estar en adorar a Dios inmesurablemente, constantemente, en todo momento de nuestra vida, y especialmente en el día domingo cuando estamos aquí con los hermanos. Permítanme entusiasmarme un poco. Permítanme demandarles. Permítanme exigirles. Permítanme impresionarles con el hecho de la importancia de adorar a Dios. Para eso fuimos creados y para eso Cristo murió en la cruz, fue sepultado
en comparación a este exaltado privilegio que Jesucristo nos ha dado a ti y a mí. Y sin embargo, muchos de nosotros pensamos que es tan difícil estar en la casa de Dios o leer la palabra de Dios o orarle a Él por las mañanas o dar sacrificadamente al Señor o hacer cualquier cosa que demuestra nuestro amor y que es por ende un acto de adoración. Tan difícil. Oremos. Señor Dios, casi las palabras no fluyen. Casi el corazón se detiene al contemplar lo precioso del privilegio de adorarte a ti, especialmente en vista de lo pecaminoso que soy y que somos. A pesar de los pensamientos que fluyen por nuestras mentes, a pesar de los sentimientos que mueven nuestros corazones, a pesar de los actos que son hechos por nuestras manos y nuestros cuerpos, a pesar de las palabras que salen de nuestra boca, tú lo tomas a bien, que seres pecaminosos como somos, permítenos no tomar esto a la ligera. Oh Señor, desgarra nuestro corazón, quebranta nuestra alma, haz pedazos nuestro ser y haznos entender nuestra responsabilidad para contigo. Te agradecemos el enorme privilegio de poder postrarnos de rodillas ante ti, de poder siquiera hablarte, dirigirnos hacia ti y llamarte Señor. Perdónanos por nuestra infidelidad. Bendícenos. Instanos a seguir hacia el frente para llegar hacia arriba en aquel día preciado. En el nombre de Jesús.